Family, a prayer that we pray together is a powerful. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the conversion. Hoy oramos por la conversión de los pecadores. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos. Te damos gracias por habernos invitado a tu reino y por habernos llamado desde las tinieblas hacia tu maravillosa luz. Que EWTN, la red televisiva católica global, sea un gran instrumento para la conversión de los pecadores. Ablanda a los duros de corazón, suaviza a aquellos indiferentes a tu bondad y enciende la llama de aquellos sin amor. Junto con Jesús en este día te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y sacrificios para la conversión de ellos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El día de hoy damos la bienvenida a nuestro sacerdote celebrante, el Padre Ernie, de la diócesis de Newark. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess
to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante May Dios, Almighty God have nuestro mercy Señor. on us, forgive us Dios our sins, Todopoderoso bring tenga us to life misericordia de everlasting. nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, I am amazed that you are me sorprende que tan pronto hayan abandonado lo que les llamó por amor a Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos se turban para volver de revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si a algunos les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del Señor, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera agradando a los hombres, no sería servidor de Cristo. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo nuestro Señor. Verbum Domini. The Lord will remember his covenant. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo I will corazón. give thanks to the Lord. Doy gracias al Señor de todo corazón Company and en assembly. compañía de los rectos en la Great asamblea. are the works of the Lord. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. Of his hands are Justicia y verdad son las obras de sus manos. all his Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo He has corazón. sent deliverance to Envió la redención a su pueblo. ratified his covenant. Ratificó para siempre su alianza. Holy and awesome is Su his nombre es name. sagrado y His temible. praise endures La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón.
les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. There was a scholar of the law. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le What is dijo: written in the law? ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en He said ella? in reply, El "You shall letrado love the Lord your contestó: God amarás al Señor tu Dios with all con your todo being, tu with all corazón, your con strength, toda tu alma y con todas tus fuerzas y and con neighbor todo as tu yourself." ser, y al He prójimo como a replied ti to mismo. him, "You have answered Él le dijo: correctly. bien Do dicho, this, haz and you will live." esto y tendrás la vida. But because he Pero el knew the letrado, queriendo aparecer como said to justo, preguntó a Jesus, Jesús: "And who is my neighbor?" ¿y quién es mi prójimo? Jesus replied, Jesús "A le man fell dijo: victim to un robbery. hombre bajaba de Jerusalén a Went down Jericó, from Jerusalem cayó to en manos de Jericho. unos They bandidos que stripped lo him, beat him, desnudaron, lo and put on molieron a linen for the palos dead. y se marcharon, dejándolo medio Priest muerto. happened to be going down Por on the road, casualidad, un sacerdote and bajaba when he por aquel saw camino him, y al he passed verlo by on the opposite dio un side. rodeo y pasó de largo. Likewise, a Y lo Levite, mismo hizo coming un from the east, levita que llegó a and when he aquel saw sitio. him, he Al passed verlo dio by un on the opposite rodeo y side. pasó de largo. But a Samaritan traveler Pero un samaritano que iba de saw him viaje and was moved with llegó a donde compassion for estaba his él state. y al verlo le dio When he approached the lástima. victim, Se le he poured acercó, oil and le wine vendó on las his wounds heridas, and echándole bandaged them. aceite y vino, y Then he lifted him montándolo up en on su his own propia animal and cabalgadura, took him to an lo inn llevó a una and posada y buried him. lo cuidó. The next day he took out Al día 2 silver siguiente coins sacó 2 denarios to the y innkeeper of that dándoselos inn al posadero take le care of dijo: him. cuida If you de él, spend more y lo que than what I have gastes de given you, más, yo te lo I shall pagaré a repay la you on my vuelta. way back. Which of these ¿Cuál three, in your de opinion, estos tres te was equally parece que se unjust? portó como prójimo del que cayó He en manos answered, de los "The one bandidos? who treated him El with letrado mercy." contestó: el que Jesus said to him, practicó la "Go misericordia and do con él. likewise." Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. Today we are blessed to reflect El día de hoy tenemos la bendición de reflexionar sobre la parábola del buen samaritano una vez más, una parábola de la que los primeros padres de la iglesia derivaron mucho fruto para meditación y As contemplación. usual, our Lord Como es usual, has el Señor so much truth tiene un and talento meaning in the para space empacar of a tiny mucha parable. verdad y significado en el espacio de una pequeña Church fathers parábola. not only Los see the padres de la spiritual iglesia no significance solo of this ven el parable significado in terms espiritual of de salvation esta history, parábola en lo relativo a la but they also salvación derive an a important la historia moral de la lesson salvación, sino que for this también parable, derivan una importante which lección teaches moral us the true en meaning esta parábola of que nos loving God. enseña el significado genuino de amar a nuestro Today's prójimo. gospel account El begins Evangelio with a de hoy scholar of the comienza law, con un someone who is very estudioso de knowledgeable la in the ley, law of alguien Moses, que es muy who comes to Jesus to conocedor de la test ley him. de Moisés, quien va donde Jesús a The ponerlo a clear prueba. implication is that La the implicación scholar clara is es attempting to que trap Jesus el in a snare. estudioso está tratando de atrapar a The Jesús. scholar asks Jesus what he must do Le to pregunta inherit a eternal Jesús lo life. que debe hacer para alcanzar And la vida Jesus eterna. immediately sees what Y is Jesús happening and poses inmediatamente a ve lo counter que question sucede y to le the scholar. formula una pregunta a su vez. Knowing that the scholar would be thinking about the Consciente law, que el estudioso de la ley estará Jesus answers pensando en la with a ley, question about the law. Jesús le responde con una pregunta What is acerca de written la in the ley. law? How do you read it? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en Hearing ella? this, Jesus is Y calling al hacer upon the esto, scholar to reveal his Jesús own understanding le of the pide law. al doctor de la ley que revele And the su scholar could have entendimiento de answered la this ley. question in many Él pudo different haber ways, respondido la pregunta de muchas but diferentes he chose formas, to get right to pero the heart of the eligió law. ir al The greatest meollo de commandment la is ley, to love el God mandamiento más and to grande, love your neighbor amar as a yourself. Dios y amar al prójimo como a uno When the mismo. scholar
Y cuando el doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús pudo haber respondido con una respuesta sencilla y directa. Pudo haber dicho algo así como, todos son nuestros prójimos, incluyendo nuestros enemigos. En lugar, Jesús relata una parábola que hermosamente ilustra la verdad acerca del amor al prójimo. Los personajes que Jesús menciona en esta parábola no son casuales. Jesús muy intencionalmente incluye una víctima, ladrones, un sacerdote o levitas, un samaritano y un hostelero. Y cuando los padres de la iglesia examinan esta parábola, ven la historia de la salvación desenvolverse ante sus propios ojos. La víctima es el hombre, los ladrones son el maligno y sus ángeles, quienes causan que el hombre caiga en el pecado. El sacerdote y los levitas son la ley y los profetas, que son incapaces de salvar al hombre de su condición caída. El samaritano es Cristo, quien se conmueve ante la vista del hombre caído y lo rescata. El aceite y el vino son los sacramentos a través de quien se comunica la gracia de Dios y el hombre es sanado. Y el mesonero es la iglesia a quien le han sido encomendado el cuidado de las almas mientras Cristo no está. Pero también parece ser que Jesús elige estos personajes en la parábola para comunicar un mensaje a diferentes grupos de personas que hubieran estado en su audiencia. Por ejemplo, el sacerdote y los levitas hubieran sido tenidos en gran estima en esa época, como ejemplos de unos que cumplen la ley. Sin embargo, en la parábola se les representa como negligentes, rechazando a un hombre que ven herido al lado del camino. Estos supuestos ejemplos de la ley no cumplen los mandamientos que el doctor de la ley, el que conocía la ley, había mencionado a Jesús, amar al prójimo como a uno mismo. Y luego viene el samaritano, quien pertenece a un grupo de forasteros que hubiera sido detestado por muchos en Israel. De hecho, fue solo en el capítulo previo de San Lucas que Santiago y Juan, dos de los apóstoles, quieren llamar fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Probablemente Jesús hace al samaritano el bueno de la historia como una forma de reprochar indirectamente a sus propios discípulos por su odio hacia otro grupo de personas. Y ya que no somos israelitas de la antigüedad, es difícil para nosotros, los cristianos de la modernidad, entender la animosidad que sentían contra los samaritanos. Nos puede ser más fácil como cristianos imaginar un grupo como los musulmanes o los ateos, a pesar que los cristianos no están supuestos a guardar odio contra nadie, incluyendo nuestros enemigos, nos puede ser útil reimaginar esta parábola como la parábola del buen musulmán o el buen ateo, de manera que entendamos el impacto pleno de las palabras de Jesús ante su audiencia. El caso es que no se trata de los fieles, el sacerdote y los levitas, quienes obran como prójimo hacia el hombre herido, sino es este forastero, este samaritano detestable, quien actúa como prójimo. Es probable que la audiencia de Jesús hubiese entendido que su prójimo significa solamente su propio pueblo. Así que Jesús decima esta idea completamente. Ya no debe ser el prójimo solamente aquel que vive cerca de uno o comparte nuestra fe o ideología política. La verdad de nuestro prójimo es que él sobrepasa toda frontera o límite artificial. Nuestro prójimo simplemente es nuestro hermano. Punto. Como dijo San Ambrosio, pues la relación no hace al prójimo sino la compasión, pues la compasión es parte de la naturaleza, porque no hay nada más natural que ayudar a alguien que comparte nuestra naturaleza. Todas las personas, sí, independientemente de raza, religión
alineación política o cualquier otra característica secundaria, and are deserving of son our iguales a respect nosotros en dignidad y merecen nuestro respeto, amor y compasión, as if we are loving ourselves. como si nos amásemos a nosotros When we see the mismos. homeless person on the Cuando street, vemos al desamparado the en la unborn calle, child and its el no mom, nacido y su the person in madre, prison, la persona the en migrant or prisión, asylum o el seeker trying to migrante escape o el que busca violence in asilo a que foreign trata de nation, escapar a violencia en su we país should see them natal, as debemos ourselves verlos como a nosotros and treat them mismos with love accordingly. y tratarlos con amor de manera In correspondiente. other words, when we love and En have otras palabras, compassion cuando for our amamos y neighbor, tenemos compasión por nuestro we are prójimo, really loving and showing realmente compassion estamos towards ourselves. amándonos y mostrándonos compasión a nosotros As we mismos. regard our neighbor as Consideramos a others. nuestro prójimo como si fuera otro yo. In loving our neighbor, Al amar al it's prójimo, important to avoid an attitude of es religious importante superiority evitar una actitud de superioridad that is rooted religiosa, in pride, arraigada en la simply because soberbia, we are Catholic. sencillamente porque somos católicos. In his bold encyclical En Fratelli su Tutti, encíclica Brothers Fratelli All, Tutti, Todos Pope Francis hermanos, gives an el eye-opening Papa reflection Francisco on this ofrece parable of the una Levite, reflexión and I recommend that everyone read it. sobre esta parábola y When he recomiendo que talks todos about lean the esto. priests and Cuando habla Levites who acerca del pass sacerdote y by, los levitas que the pasan Holy por el Father costado, says, el Santo Padre "The dice, tale about the passerby un detalle stands out. acerca de los They were transeúntes sobresalen. religious, Eran devoted to the religiosos, worship of God, dedicados a a priest la and adoración de Levite." Dios, un sacerdote y un levita. This detail should not be Este overlooked. detalle no debe It ser shows that pasado por belief alto. in God Muestra que la and fe en worship of Dios God y la alabanza are de not Dios enough to ensure no son that we will suficientes actually live para in a way asegurarnos que de hecho that vivamos pleases de una God. forma que sea agradable a A believer Dios. may be untrue to Un everything creyente that his faith puede ser demands of him, infiel a todo lo que le and exige yet su think that fe he is y close sin to embargo God pensar que está cerca and a better than Dios y others. mejor que los demás. The guarantee of an La authentic garantía relationship with de God, on the una other hand, disposición auténtica hacia is a Dios, por way otro of lado, practicing the es una faith forma de that practicar helps la open our fe hearts que ayuda to a our abrir brothers and nuestros sisters. corazones a nuestros hermanos. St. John Chrysostom San Juan expressed Crisóstomo this pointedly when he challenged his expresó Christian esto hearers. puntualmente Do you cuando wish to desafió honor a God as sus a Savior? audiencia cristiana. Do not Desean honrar despise el him when cuerpo he del is naked. Salvador. No lo detesten Do cuando not esté honor him in desnudo. church No lo with honren en silk la iglesia vestments, con while vestiduras de outside it is seda naked mientras que and afuera está unclean. desnudo y sufriendo de frío. Paradoxically, those who claim De to be manera paradójica, unbelievers aquellos que alegan ser in no some ways put creyentes God's a will into veces pueden practice poner la voluntad de more Dios en readily. práctica mejor que los creyentes. Now, it's very interesting that Pope Es muy Francis pointed interesante out que el St. Papa John Francisco Chrysostom's señale a San Juan intimate Crisóstomo connection between the y su Holy conexión Eucharist and the estrecha love con of la neighbor. Sagrada Eucaristía y el amor al prójimo. And I think this is very Y creo apropos, que especially esto for es muy us, apropiado, en for the United especial States, para los Estados where the U.S. Unidos, bishops are promoting donde a los obispos de Eucharistic este país revival están mission. promoviendo una renovación eucarística. And it's awesome that the bishops Y are trying también to increase in es que los awareness obispos of están Jesus tratando de Christ aumentar una conciencia de la presencia de and Cristo to en la increase Sagrada devotion to the Eucaristía y Eucharist. aumentar la devoción eucarística entre los Yet católicos. no real Sin Eucharistic embargo, devotion ninguna is devoción ever eucarística complete genuina es without a completa connection to the virtue sin of charity. una conexión con la virtud de la caridad. If we wish to see Si an deseamos increase in ver un faith, aumento love, en fe, and reverence amor for the Blessed y Sacrament, reverencia hacia el Santísimo Sacramento, como deberíamos, then there should also be a entonces también proportional debe call haber un llamado to an increase in proporcional the virtue a of un charity. aumento en la virtud de la caridad. If we want people to see the Si presence deseamos of que la Christ gente vea la most presencia de Cristo por in the Blessed excelencia Sacrament, en el Santísimo then Sacramento, we need to see the presence entonces of tenemos Christ que in ver our la neighbor, presencia de Cristo en nuestro to prójimo, love Christ llamar in our a neighbor. Cristo en nuestro prójimo. If you notice, the priests on EWTN Si se dan cuenta, los sacerdotes en este canal tratan de handling the sacred comunicar con mucho species of the cuidado Eucharist on the cuando altar, manejan las sagradas especies de la purifying Eucaristía the en el altar. vessels. Al purificar We try to ensure las that every vasijas, visible tratamos de particle of the asegurarnos que toda Eucharist is consumed. partícula visible de la Eucaristía sea consumida. This follows from our belief that Esto es a Christ partir de is really nuestra and truly convicción de que present Cristo in realmente the está human body, presente en la Santísima and that he Eucaristía is wholly present in y every que single está element. totalmente presente en cada partícula de ella. If we show such reverence Si mostramos for tal Christ reverencia in por the Holy Cristo Eucharist, en la as we Sagrada ought to show, Eucaristía, como deberíamos, how much reverence ought we show ¿cuánta for the reverencia presence of hemos de Christ mostrar a la in presencia our de neighbor? Cristo en nuestro prójimo? As we proceed with this Eucharistic revival, Al proceder con esta let's not renovación leave off eucarística, mind the continuamente scintillating link recordemos between este charity, estrecho love, vínculo entre la caridad, and the el Eucharist, amor y la which Eucaristía, Pope Benedict XVI que el has Papa labeled the Benedicto sacrament XVI of ha charity. rotulado el sacramento de la caridad. The more that we give due honor and reverence to Mientras más Jesus demos in the reverencia y Eucharist, honor debidos a the Jesús more we en la ought to show Eucaristía, charity to him and más hemos de compassion mostrar to our caridad y neighbor. compasión hacia nuestro prójimo.
United with our brothers and sisters, Unidos a nuestros hermanos en el mundo entero, ofrezcamos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre en común, con confianza y amor. that the Holy Father and all Que el bishops, Santo Padre y todos los obispos, y sacerdotes sean pastores vigilantes de las almas, roguemos al Señor. that government leaders, Que los líderes de gobierno reconozcan a Cristo como Señor, Maestro y Redentor, y guíen a sus pueblos hacia la paz que Jesús promete a aquellos que ponen su confianza en Él. Roguemos al Señor. for EWTN, Por EWTN y por todos sus esfuerzos misioneros que ayudan a anunciar la verdad de nuestra fe, que muchas almas sean salvadas a través de estos apostolados. Roguemos al Señor. for the blessed repose, Por el descanso del alma de todos los que han fallecido, que sean bienvenidos a la luz de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. we pray especially for all Rogamos en especial por todos aquellos que han sufrido los efectos del huracán Ian, por aquellos que continúan sufriendo los efectos. Rogamos que reciban la ayuda que necesitan de parte de la comunidad nacional y también rogamos por el descanso de las almas de aquellos que han muerto. Roguemos al Señor. We also pray for the fruitfulness También rogamos por el fruto para los esfuerzos del Papa para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, en especial con su último llamado, tanto que Rusia y Ucrania pongan un fin inmediato a la guerra y vayan a la mesa de negociación y reconciliación. Roguemos al Señor. Lord our God, Señor Dios, haznos amarte por encima de todas las cosas y a nuestro hermano y a todos nuestros hermanos con un amor digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accept, O Lord, we pray, Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer,
Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Up your heart. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. And everywhere to give Darte gracias siempre y en todo lugar, Father Almighty, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. been pleased to Ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anodadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, and once more giving thanks, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen and drink. y beban todos de él, This is the chalice porque este es el cáliz de mi sangre, of the new and sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. this in memory. Hagan esto en conmemoración mía.
The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Therefore, as we celebrate the memorial. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Through him and with him and in him. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, ademus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum agni vocati sunt. Domine nos intimus, puritus et tectum eum, sed tantum inferno, et sanabitur. Though many, we are one bread, one body, for we all partake of the one bread and the one chalice. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant us, Almighty God, Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Deo